Bueno, vamos a comenzar la grabación. Bueno, Henry, ¿por qué grabamos los dos? Porque Steve, que creo que lo edita, sí, lo edita, hace como un trabajo para que a veces es cierto que damos nuestras opiniones y a veces que hay como un silencio, o de repente, no sé, hay cosas que se van un poco más allá, entonces, cosa de que el video no quede muy, ¿cómo decirlo?, un poco aburrido, sino que sea como justo, preciso, y no perdamos también tal vez mucho tiempo, no se haga aburrido más que nada. Bueno, ya, Ok, entonces ok. continuando con nuestras ideas, y Steve, estás grabando, ¿no? Por si acaso. Sí, estoy grabando actualmente, así que no hay Ya. problema. Sigamos con Ya, la en todo reunión. caso, igual estoy acá grabando por Zoom, así que tenemos por ambos lados respaldo. Entonces, eso quería comentarles, que podríamos tal vez empezar a buscar proyectos un poco más prácticos para poderlos implementar. Y eso me lleva al siguiente tema que también me gustaría debatirlo con ustedes. Yo, por ejemplo, ¿qué estoy pensando? A mí me gustaría que trabajemos de la siguiente manera. Por ejemplo, el primer proyecto que yo visualizo es un proyecto de domótica, que siento que no va a costar mucho. Siento, no sé cómo vaya a ser la realidad. Podríamos sacarlo tal vez en 2 meses. Sí, yo creo que podríamos. En el cual, por ejemplo, mi pensamiento es, y también esto lo voy a proponer en la reunión del sábado, en la reunión general, es que la parte de Arduino se dedique y se enfoque netamente a todo lo que es programación y control. Y nosotros, la parte de generación, nos dediquemos a la parte de cómo vamos a alimentar su proyecto, ¿ya? Y la parte de electrónica se va a dedicar a ver cómo ellos van a armar la PCB para el proyecto que vamos a hacer. Cosa de que las tres ramas trabajemos en conjunto, ¿ya? Claro, obviamente nuestra rama va a trabajar con ellos y de la misma manera también nuestro objetivo como rama es buscar la generación, ¿no? Buscar tratar de hacer una planta. Eso también no se va a perder, así que no se preocupe. Entonces, el primer proyecto que vislumbro de domótica es prender una lámpara de LEDs. ¿Qué les parece ese proyecto? Pero que esa lámpara de LEDs, primera instancia podríamos ver, primero tendríamos que analizar de la lámpara cómo se alimenta, si es alterna, si es continua. Segundo, si es alterna y ya tiene ya un circuito instalado y tenemos que empezar a averiguar, podríamos empezar a hacer un control simplemente con alterna, un circuito. Y ese circuito ya lo vamos a simular, vamos a ver. Y eso se lo vamos a mandar ese trabajo tal vez a los de la parte de PCB. Y luego nosotros, ¿dónde vamos a tal vez un poco mejorar ese proyecto? En que sea alimentado por medio de un solo panel. ¿Qué les parece esa propuesta? Disculpa, no levanté la mano. Respecto a lo de domótica, me parece que está bien, o sea, sería como más para el proyecto de este semestre, por así decirlo. Claro, es que mira, si nosotros logramos hacer prender un pack, llamémoslo un set de LEDs, que en este caso sería una ampolleta de LEDs, ¿ya? Pero yo me estoy refiriendo no LEDs de 5 milímetros y eso, no. Yo me estoy refiriendo LEDs de una potencia de por lo menos 5 o 6 watts. De esos LEDs yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, ¿han visto las ampolletas de los estadios? No, pero me imagino. Ya. Esas ampolletas hay que tratar de prender, no de baja potencia, son de alta potencia. Entonces ahí no se ocupa 5 voltios en continua, se ocupa como 24, incluso creo que hasta 360. Estuve viendo por un video de YouTube. Por ejemplo, un caballero desarmó eso y él vio y midió, porque, claro, o sea, tiene una pequeña PCB la lámpara y se conecta alterna. Y lo que pasa es que pasa de la fuente de corriente, pasa por el circuito, lo pasa de alterna a continua, lo rectifica, y cuando sale en continua no son 24 voltios, son 320 voltios de continua. ¿Se entiende? Sí, 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 su sentido. Entonces, más o menos, esa es la complejidad, pues saber cómo vamos a manejar esos 320 voltios de continua. Si los vamos a hacer con ese mismo circuitito o nosotros mismos vamos a pensar desde un panel qué configuración de panel necesitamos o qué cantidad de panel necesitamos para generar ese voltaje y que la ampolleta ya no dependa de la instalación eléctrica. La instalación eléctrica va a estar en caso de emergencia, pero lo ideal es usar un panel solar. Entonces ahí tendríamos una pequeña configuración entre un panel y una ampolleta. Y eso después, ¿para qué nos va a seguir? ¿Para qué nos va a servir? Porque miren, si podemos cargar ampolletas, podemos cargar baterías. Entonces sería lo mismo. Podríamos tal vez incluso a la ampolleta hacerle un banco de baterías. Pero yo, ¿por qué planteo la ampolleta o el de domótica? Porque yo lo visualizo en el sentido de que esa ampolleta
se prenda por el Internet de las cosas. Entonces, en esa parte de programación va a trabajar el equipo de Arduino. Y en la parte de cómo trabajar alterna y continua, cómo separar esos circuitos, va a trabajar la parte de electrónica. Nosotros nos vamos a preocupar en cuanto a que la demanda energética sea la que necesitamos. Steve. Sí, mira, con respecto a eso, no sé si ustedes conocen las UPS. Ya, bueno, las UPS son un banco de baterías, entre comillas, inteligente, que al momento de cortarse la energía eléctrica de los 220, automáticamente pasa a ocuparse el banco de baterías. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo básico, uno conecta una ampolleta a la UPS y de la UPS está conectado a los 220. Cuando la energía está suministrando los 220, la ampolleta netamente se energiza de los 220 directos. Pero en caso de que, por ejemplo, se corte la luz, empieza automáticamente a hacer un switch con un relé, empieza a funcionar el banco de baterías. Entonces, yo ahí quería apuntar que las UPS son soluciones para empresas, ¿ya? Dentro de lo que yo trabajo al menos, se pasan ocupando lo que son UPS para el tema de las computadoras, de lo que es recursos humanos, contabilidad, porque son datos importantes. Entonces, esto mismo se puede utilizar dentro de lo que vendría siendo la iluminación. O sea, lo ideal que sea en iluminación LED. Entonces, yo tengo una idea que me gustaría compartirla. Dentro de lo que es la universidad, hay luces de emergencia, pero no sé si les parece realizar un proyecto donde las luces de emergencia estén netamente alimentados por luces solares, ¿ya? Y que sea algo parecido a lo que vendría siendo un UPS, que estén alimentados primero eh, con bancos de batería, que esté conectado a los 220 para que las baterías estén cargadas, ¿cierto? Y cuando se corte la luz, actúan las, eh, las luces de emergencia. No sé si me entienden la idea, ¿no? Y esto podría ir por sectores. Eso, chicos. Referente al proyecto que menciona Steve, llevándolo así como un proyecto sería más referente a lo que es energía solar, ¿cierto? Eh, sí, sí, prácticamente lo que estoy intentando decir es que podríamos usar energía solar, pero recuerden que la energía solar, por ejemplo, si tenemos un panel solar en un sector, transportar la energía requiere consumo eléctrico también. O sea, la idea es como montar paneles solares en un solo lugar y que en ese lugar, a los alrededores de ese lugar, se monte una red eléctrica de luces de emergencia, que estén netamente alimentados por los paneles solares que están ubicados en un solo punto. La idea es como hacer una red en estrella. No sé si conocen esa parte de la red, pero cuando uno hace una red en estrella es como que de un punto salen, salen redes para alimentar los otros puntos, tal cual como una estrella, por eso se llama así. No sé si me entienden como la idea o la explicación. No me equivoco, Steve, está la opción de pizarra. Podrías igual, si quieres dibujar la idea que estás planteando. O sea, yo le entiendo, pero si quieres explicarte de mejor manera, también hay la opción de ocupar la pizarra, por si acaso. Igual para todos. Si alguien tiene una idea y quiere dibujar algo, hay esa opción. Ya, genial, mira, cómo compartir pantalla, ¿no? Creo que sí. A ver. Desconozco, ahí yo lo configuré antes de ayer, creo que lo configuré y se podía usar ahí está, ¿ves? Ah, perfecto. Ahí yo veo tu pizarra. Ya, perfecto. A ver, mira, lo que yo le estaba diciendo es que acá, ¿cierto? Tenemos lo que vendrían siendo los paneles solares. Disculpen los dibujos que no son perfectos, pero se va a entender. Entonces acá tenemos los paneles solares, ¿cierto? Y digamos que dentro de esto acá tenemos un edificio. Los paneles van a estar en el techo, ¿cierto? Lo ideal es que ¿Sí? estén cerca de la superficie. Acá tenemos otro edificio, un pasillo, y acá tenemos otro edificio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Es que en un lugar
estén los paneles solares. Bueno, habría que hacer un cálculo matemático acá, obviamente, de energía, y un cálculo eléctrico. Y de acá nosotros tendríamos que tener alguna estación base. ¿Ya? Esa estación base, lo ideal es que estuviera en algún lugar localizado, puede ser algún armario, ¿cierto? Dentro de una sala que esté por acá, ¿cierto? Entonces, estaría todo conectado acá, ¿ya? Entonces, la idea mía es como crear una red, de alguna forma, donde existan como iluminación en caso de emergencia, ¿ya? Steve, Acá, dígame. eso ya hay. La universidad de hecho tiene eso y creo que en nuestra escuela igual. La parte de, ¿cómo se llama esto? No sé si has visto la sala de estudio, la vez que hubo el apagón. ¿Ya? Nuestra sala era la única que tenía energía, porque creo que tiene eso, ese sistema. Y lo que yo Ah, y considero, entonces, por ejemplo, como dice, por ejemplo, igual el compañero Alex, dice que sería una buena idea, pero cada vez lo complicado sería los recursos, porque si te das cuenta, voy a aprovechar tu dibujito, al hacer nosotros esta distribución, a tirar ese cable como tú dices, acá no va a bastar con esta de solo panel, hay que agregar más paneles porque, como ustedes saben, un cable también es una resistencia y una resistencia disipa potencia. Entonces eso igual hay que tomar en cuenta en el momento de ver el sistema de generación. Pero ya obviándonos de eso, yo cómo lo pensaba, aprovechando de esto. ¿Algo más que comentar, Steve? no, no, te quiero escuchar. Ya, dale. Yo, por ejemplo, estas luces, yo las quería ocupar porque, por ejemplo, los guardias, tengo entendido, ahí voy a volver a hablar con ellos, que las luces que tú dices de emergencia, hay otras luces que lo ocupan para la noche. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Tienen que dirigirse acá, por ejemplo, a la pared, al switch, y ellos tienen que presionar el switch para que se prenda todo, ¿ya? Y esto está alimentado a la red. Entonces, yo qué quería apoyar, aprovechar un poquito esto. Como ya tienen ubicadas las lámparas y están en lugares altos, acá tratar de poner un panel. Entonces, cada lámpara va a tener su panel independiente y eso nos va a liberar un poco el tema de, claro, a eso voy yo, crear como un poste con un LED alimentado de energía solar. Claro, a eso voy, Alex, que cada ampolleta o bueno, como tú le dices, poste, pero en este caso no sería un poste, ya que también la dificultad del poste radicaría en que nos den un permiso para poder hacer un agujero en el suelo, un tema de infraestructura. Ahí sería pedir permiso. En cambio, yo quiero aprovechar que ya hay esto, ya tienen situado las ampolletas. Entonces, a esas ampolletas yo le quiero agregar un panel. ¿Para qué? Para que las ampolletas solo tengan de emergencia la red eléctrica, solo de emergencia. La idea es que el panel haga el trabajo de alimentar esta ampolleta, no la red. La red va a estar de emergencia. Entonces nosotros como generación, como equipo de generación, nos tenemos que dedicar a esta parte de acá. A ver cómo hacemos que esta ampolleta se alimente por un solo panel. Entonces, si ya logramos solucionar para una, vamos a solucionar para todas. Y luego, de esa misma manera, como dice Steve, vamos a poder pasar a la planta general. Y esta planta general, ¿cuál es el objetivo que más o menos yo también creo que busca también Steve? Es que la planta general, después podemos cargar cualquier robot, cualquier batería. Solo que primero me gustaría la ampolleta por un tema de que trabajemos las tres ramas en manera conjunta. Eso quería decir. Disculpen, referente a lo que menciona Rommels, pienso que sería poco eficaz el tema de tener un panel solar para cada una de esas luces, por el hecho de la limpieza, más que nada. La limpieza que sería un tema muy latoso a la larga. Es mejor tener todos los paneles en un solo lugar, que sería la planta general. Ese sería mi único comentario. Steve, Disculpen si me demoro un poquito, lo que pasa es que con el programa tengo que activar un botón y aparte el botón del Zoom, ¿ya? Pero bueno, tengo, de acuerdo a esa idea que ustedes me están dando, y tiene razón el compañero, el tema de la limpieza igual es importante. Pero Rommel también tiene razón, generar un prototipo que sea independiente,
Pero a ese prototipo, Rommel, me gustaría agregarle dos cosas, lo que dijo el compañero, y aparte me gustaría agregarle las telecomunicaciones, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros creamos un prototipo, ¿cierto? Un prototipo de, de ampolleta, digamos, solar, también podríamos agregarle un módulo de Wi-Fi, de Zigbee o como sea, que esté conectado a la central. Miren, voy a empezar a dibujar un poquito. No sé cómo se puede dibujar acá. En la parte de Annotate, Steve. Claro, esa es mi idea, pero esa, por ejemplo, esa parte de Zigbee, de Wi-Fi, eso me gustaría que trabaje la parte de Arduino, que ellos vean esa programación. Y nosotros, ¿dónde nos vamos a meter en eso? En alimentar su Zigbee, ¿ya? Ahí nos vamos a dedicar nosotros, cosa de que como generación no nos perdamos un poco el enfoque. Eso nomás quisiera agregar. No sé cómo dibujar. ¿Te lo dibujo? ¿Qué quieres hacer? Sí, no, lo que pasa es que quiero dibujar acá como el prototipo que les quiero decir. Ah, chupaya. No sabría yo. Un poco, a ver. O deja de grabar. Sí, como te dije, yo estoy grabando y lo hacemos como ayer. Te lo mando ahí por esa de Shashan que me mostraste. Sí, sí, es una página, ¿Eh? pero acá al parecer se puede ver. Dale. Formato, texto dibujar. Creo que eso se puede, ¿no? Ya miren, lo que está diciendo es que, por ejemplo, acá tengamos, digamos que esto es un foco LED. Vamos a dibujarlo de esta forma, así como las tradicionales, ¿ya? El LED, ¿ya? La idea es como que este foquito está alimentado acá por paneles solares, ¿cierto? Un panel chiquitito porque es para luces LED, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que esto que tenga una batería pequeña, una fuente chiquitita, o sea, vamos a ponerlo, como un símbolo de batería chiquitito, que esté conectado acá, ¿ya? Acá tiene que haber, obviamente, algo que haga un proceso bastante bueno, que es para poder ir almacenando a la batería la energía, pero que esto también se le agrega un módulo de control. Módulo de control. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se pueda comunicar este módulo de control a través de antenitas. Está un poco feo el dibujo, pero se entiende a lo que quiero llegar. Entonces, todo esto que esté conectado, ¿cierto? Entre sí, de alguna forma. Y lo que vendría siendo la central, ¿cierto? Acá, que esto vaya directamente conectado vía remota a una central, ¿ya? Eso es lo que me gustaría. Entonces, esta central se tiene que encargar de, primero que todo, detectar si es que hay energía en la red eléctrica o no. ¿Entienden? Entonces, si esta central dice, tenemos energía, esto simplemente no funciona. Está apagado, está en off. En cambio, si no hay energía, digamos que ya se acabó la energía, esto queda en on, ¿cierto? Viene por acá la comunicación, detecta, hace todo el trabajo y acá empieza a suministrar energía. Esto se enciende. Entonces la idea es como generar un prototipo, una especie de mini proyecto que nosotros podamos implementarlo de forma inalámbrica. ¿Por qué? Porque nos estaríamos ahorrando costos, ¿ya? Y estas baterías, tenemos que hacer un cálculo matemático para saber qué baterías son las que nos sirven, qué panel solar es el que nosotros podríamos utilizar para esta batería y para esta cantidad de potencia de LED que necesitamos. Porque no siempre cierta cantidad de potencia en los LED corresponde a cierta cantidad de lúmenes. Que eso también tenemos que estudiar los lúmenes. ¿Ya? Lúmenes. Entonces, todo eso son cálculos matemáticos que tenemos que ir averiguando y podríamos ir aprendiendo a través del tiempo. Esto es un trabajo de investigación. Entonces, la idea es como ver la parte solar, acá, ver la parte de baterías, ver los módulos, ¿cierto? De control, de comunicación, y acá netamente
también un módulo de control, que tiene que ver con la parte de sensar la parte eléctrica, en caso de que necesitemos energía o no, ¿ya? Eso es como el proyecto que me gustaría implementar, de acuerdo a lo que Rommel dijo y lo que dijo nuestro compañero igual. Ahora, ¿qué pasa? Que necesitamos una limpieza, ¿cierto? Acá en los paneles. Disculpen que está súper feo el dibujo, pero no sé si me entienden. Dentro de lo que son los paneles, también podríamos implementar algo, ya aprovechando un poco la energía solar, ya que esto no siempre se va a estar utilizando, ¿ya? Cada cierto tiempo podríamos, a través de un motorcito, ¿cierto? Hacer una limpieza automática, que esto vaya para allá, lo limpie cada cierto tiempo. Entonces esto va a estar programado, aprovechando que de aquí podemos sacar la energía de la batería, ¿ya? Entonces esta batería no solamente va a ser para el LED, para el modo control, sino que para el motorcito pequeño que nos va a servir como un motorcito de limpieza de la parte de la parte del panel solar. Eso sería la solución, ¿ya? Entonces habría que hacer el cálculo de cuánto es lo que necesitamos acá, cuánta energía necesitamos, cuánto amperes, ¿cierto? ¿Qué, el panel solar de qué porte tiene que ser? Y ahí sería un sistema independiente, que es lo que igual sería bueno apuntar. No sé si les parece la idea. O sea, me gusta la idea, pero lo único que agregaría a este proyecto es que hay que conversarlo mañana en la reunión general como propuesta de proyecto final, ¿no? Pero sí, o sea, me agrada la idea. Y bueno, acortando lo que se ha dicho en toda esta reunión, porque igual ya estamos llegando a las 9 y creo que hay temas de Arduino, ¿no? En la hora. Y para cortar ese, o sea, el tema, o sea, juntar todas las ideas, Rommels enfocó mucho los temas de crear como mini proyectos con paneles solar, por ejemplo, como encender una ampolleta eh, que es, bueno, un LED Hola, de borras, potencia, Steve. de alta potencia. Y en este caso, Steve propone un proyecto que es con la IoT y además con paneles solares y luces. Y el Alex también propone lo mismo, pero en este caso, como dijo Rommels, hay que enfocarnos básicamente en la generación y ver el tema de las cargas. Bien mencionó Steve que, por ejemplo, para el tema de las luces hay que ver los lúmenes. Entonces, creo que en este enfoque deberíamos darle primero la teoría, ¿no? Que va a ser el libro que sugirió Rommels, que no me acuerdo el nombre. Y número dos, como en este caso, como mini investigaciones referente a, por ejemplo, qué hay que tener en cuenta cuando conectamos, no sé, un panel solar a una red de luminaria. ¿Qué hay que tener en cuenta si, por ejemplo, conectamos motores, ¿no? O servomotores y todas esas variables de tipo de cargas que tenemos y, bueno, nuestro panel solar. Qué potencia tiene, qué pasa con la batería, cómo hacemos un banco de teorías con un panel solar, y además, ¿qué pasa con los excedentes, ¿no? La batería va a llegar a un punto donde se va a cargar y qué pasa si tiene un excedente. Entonces, toda esa vaina, yo creo que hay que profundizar más que nada la generación y suministrar energía. Y también el ver el tipo de cargas que tenemos. Más que un proyecto en sí, sería más como prácticas de lo que tendríamos en la vida real. En este caso, iniciaremos con un panel y un LED de alta potencia y después, no sé, probaríamos el tema de un panel solar con una red iluminaria de LEDs. Luego podría ser un panel solar con un LED, o sea, con un LED y un motor. Y así de a poco ir practicando lo que hacemos, junto apañándolo con lotería. Pero sugeriría que para esta semana leamos el tema del libro que sugirió Rommels. Voy a leerlo bien y voy a comentarlo en el grupo, pero hasta el momento sería más de la unidad 4 y 5, creo, o la unidad 4 y 6. Y aparte de eso, ver videos de cómo conectar un panel respecto a a un LED y ver proyectos. Y claro, el que quiera informarse más, bienvenido sea. Eso es lo que diría yo. Alex, Steve, ¿tienes algo que decir? ¿O se te quedó levantar la mano? Se me quedó arriba la mano. Alex, Pero estoy haciéndolo no más bonito, ¿no?
Ah, no, acá igual está Hola. dibujando. Tranquilo, Hola, ahora sí puedo hablar. dale. Ya, a mí me agrada el proyecto, o sea, como a gran escala, pero en sí creo que como estamos recién empezando, creo que deberíamos centrarnos como en objetivos pequeños para abarcar desde un principio y luego ir abarcando más. Y en sí me gusta la idea que se puso desde un principio, que era lo de trabajar en conjunto con los otros grupos de la academia, cumplir un objetivo final que tenga como proyecto de solo la academia, que represente a la academia como tal. Y en sí el trabajo o sea, el proyecto que comentó el compañero, abarca otras áreas, como la de Teleco. Y si no me equivoco, creo que todos votaron de que no queríamos una alianza, por decirlo así, de proyectos en común. Y de momento creo que eso no estaría, no se debería. No ser que hagamos nosotros primero el proyecto base, que sería esto de la energía esta solar en base a unos LEDs, y luego los otros compañeros vean el PCB y los otros el tema de Arduino, y luego de ese proyecto ya hecho, que los de Teleco empiecen a hacer la otra parte. No sé si me expliqué bien, no sé. Perfecto, Alex. Voy a tomar un poquito la palabra. Miren, ahí de esa parte siento que Steve se me adelantó. O sea, lo que se persigue es el proyecto, la verdad, de Steve. Ese es un proyecto general. Pero como comparto mucho la opinión de Alex y la opinión de Henry, para llegar a esto grande necesitamos partir por algo pequeño. Entonces, por esa razón, yo proponía primero con un panel prender una ampolleta, por esa razón, ¿ya? Entonces, voy viendo que la opción de prender una ampolleta con un LED va tomando más fuerza. Steve, ¿tú estás de acuerdo con eso o tú quieres saltar directo a lo grande? Estoy de acuerdo con que tenemos que partir por lo básico, porque, por ejemplo, la parte de control podría ser Arduino, podría ser una Raspberry, podría ser hasta cualquier microcontrolador. En realidad, yo creo que no es necesario un microprocesador, un Claro, microcontrolador basta. entonces, por Así ejemplo, que ahí yo nos creo que lo queda va. tiempo. ¿Mm? Recordemos que a las 9 tenemos Arduino, así que ya nos estamos cortando de tiempo. Por eso igual estoy cortando un poco, Steve. Entonces voy a Vale, anotar vale. acá que en esta reunión, en la presente reunión que hemos tenido, porque como les digo, también tengo que hacer un informe, en la presente reunión quedamos ambos, todo el grupo de acuerdo en partir, comprender un LED, o en este caso va a ser una ampolleta de LEDs, con un panel solar, ¿ya? Ese sería nuestro más o menos primer trabajo. Todos de acuerdo, ¿no es cierto? Ahora, Sí, entonces, como vamos a partir con eso primero, entonces, como yo les decía el Perpiñán, porque eso incluso ustedes me lo propusieron, yo por eso también lo vi, y como yo les decía, en el Lectivo de Solar también se ve ese libro, entonces, es un buen libro base para la parte de teoría. Ahora, eh, ustedes también pueden tomar el libro como referencia y pueden también buscar información en Internet. Están las bases de datos. Dentro de las bases de datos ya hay proyectos realizados. Entonces, también investigar esos proyectos sería bueno, ya que de ahí podemos obtener información de cómo otras personas aplicaron o lo llevaron a la práctica lo que nosotros más o menos también queremos hacer. ¿Ya? Eso más que nada comentarles, que también pueden usar esa herramienta más que el libro también. O sea, el libro sería base y usar herramientas de Internet para también ver cómo el mundo ha solucionado el problema que también nosotros tenemos. Y bueno, como acá el Steve está dibujando, luego poder llegar a una especie de inteligencia, ¿ya? A una red inteligente. Entonces ya por méritos de la hora, les agradezco mucho por su participación, por haber asistido y por todos los comentarios. Quedamos al pendiente con este primer trabajo que nos estamos proponiendo como equipo. Y claro, de la misma manera, antes de que, bueno, voy a alargar un poquito, quiero que vayan, así como van a ir viendo cómo vamos a solucionar esto, también se van a ir presentando algunos materiales. Entonces, para que vayamos analizando también eso de los materiales, ¿ya? Eso lo vamos a volver a tocar en la reunión general. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Nos estamos viendo el sábado, y a los que les toque Arduino, nos estamos viendo en unos minutos. Muchas gracias por haber asistido. Hasta luego. hasta luego.
Bye bye.